filemakermagazine.es. Todos sabemos usar esto. Lo agarramos, lo movemos, hacemos clic. Nadie le tiene miedo. Es visual, es intuitivo, es cómodo, pero la cosa cambia cuando hablamos de esto. Cuando tienes que abrir una ventana en terminal y empezar a escribir comandos. Y es que hay desarrolladores de FileMaker que nunca han abierto una ventana de terminal para comunicarse con su servidor. Entran en la consola de FileMaker Server y hacen clics en botones y en pestañas. Y es una pena porque hay cosas que solamente se pueden hacer con línea de comandos y otras que se podrían hacer de manera más rápida, más sencilla e incluso programada. En el vídeo de hoy te voy a demostrar que la línea de comandos de FileMaker Server no muerde y que cuanto logres quitarte el miedo a usarla, vas a pensar, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin ella? Hay al menos 3 razones por las que conviene saber utilizar la línea de comandos con FileMaker Server. La primera, pues la decía hace un momento, hay operaciones que no se pueden hacer de otra forma más que escribiendo comandos en el terminal. La segunda es porque nos va a servir como plan B en el caso de que la consola de administración por algún motivo no se nos abra. Y en tercer lugar, porque podemos encadenar comandos en scripts de shell para tareas repetitivas, por ejemplo, para backups, para mantenimientos nocturnos, para hacer verificaciones, etc. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde está y cómo funciona ese FMS admin que vamos a escribir bastantes veces en este vídeo? Tengo aquí la ventana de un servidor FileMaker. En este caso está en Mac. En Windows sería similar. Yo voy a trabajar con el terminal. Para hacerlo en Windows tenéis que abrir el CMD. Y lo primero es ver dónde se encuentra. Aquí tenemos la carpeta de FileMaker Server, esta es la ruta que ya conocéis, y vamos a ir a la carpeta Database Server, dentro está esta carpeta que se llama bin, y después tenemos aquí el FMS admin. Esta es la aplicación, este es el ejecutable al cual vamos a llamar para empezar a trabajar y para empezar a escribir nuestros comandos. Como os decía, estamos aquí en Mac, así que vamos a abrir el terminal. El terminal, si vais a la carpeta de aplicaciones, dentro hay una carpeta que se llama utilidades y aquí tenéis la aplicación terminal. Hacemos un clic, la abrimos, un poquito de zoom para que se vea mejor y ya podemos empezar a escribir los comandos. Vamos a empezar por algo sencillo. Si nosotros escribimos fms admin help, siempre vamos a tener que poner primero FMS admin, pulsamos el intro y ya me aparece una información que me va a venir muy bien para empezar a familiarizarme con la línea de comandos. En principio, nosotros vamos a escribir FMS admin, luego un comando, luego, si nos referimos a un archivo, ese archivo y, en último lugar, las opciones con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahora, yo podría decirle que quiero información de la ayuda FMS admin help relativa a las copias de seguridad. Pues en ese caso ponemos backup, le damos al intro y me sale toda esta información sobre cómo debo yo interactuar a través del terminal para lo relativo a las copias de seguridad de mi FileMaker Server. Como veis, ahora estamos trabajando dentro del propio servidor. Pero a mí quizá me pueda interesar trabajar desde mi máquina. Eso es lo que vamos a ver ahora. Podemos hacerlo todo directamente desde la máquina del servidor, pero por comodidad y también para que se vea mejor en la explicación del vídeo, voy a venirme a mi Mac local y voy a ejecutar los comandos por ahí y así tenéis las dos opciones sobre cómo queréis trabajar, si desde el propio servidor o desde vuestra máquina en local. Ya estoy en mi Mac, me voy a conectar con ese servidor, pero claro, antes de hacerlo debo permitir el acceso a través de SSH. SSH quiere decir Secure Shell, es un protocolo de red que permite conectarse de forma segura a otro ordenador, normalmente a través de Internet. Me voy a venir de nuevo a mi servidor y, como veis, aquí en los ajustes del sistema, dentro de compartir, tengo activada la opción de sesión remota. Esto es lo que va a permitir el acceso mediante SSH. También necesito abrir el puerto 22 y mapearlo a la IP local del servidor. Esto de abrir el puerto 22, seguro que si lo comentáis
con vuestro encargado de sistemas le va a hacer muy poca gracia, ya que es un puerto un poquito peligroso si lo dejamos abierto. Así que valorad el riesgo y ya decidís si queréis abrir el puerto y poder trabajar a través de SSH, como vamos a hacer en el resto del vídeo, o si queréis trabajar con línea de terminal, pero siempre conectándoos primero al servidor y desde allí abriendo el terminal. Así que, como digo, mucho cuidado con ese puerto 22. Tenemos el puerto 22 abierto, lo tenemos mapeado y vamos a conectarnos desde esta otra máquina utilizando el SSH. Ponemos SSH, ponemos el usuario de la máquina, @ y a continuación la dirección de internet donde está el servidor. Pulsamos intro y lógicamente nos va a pedir ahora credenciales. Son las credenciales de la máquina, no de FileMaker Server. Escribimos la contraseña, le damos al intro y ya estoy logueado. A partir de ahora ya voy a poder empezar a escribir comandos como si estuviera dentro de la propia máquina. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar listando los archivos que tiene FileMaker Server. Hacemos así y me dice que obviamente necesito escribir el usuario de FileMaker Server. Lo escribimos y ahora nos va a pedir la contraseña de ese FileMaker Server. La escribimos, le damos al intro y me dice que en estos momentos hay dos bases de datos, esta que se llama Alive y esta que se llama Contactos. Si os habéis dado cuenta, yo he escrito primero el comando y después, vamos a hacerlo más grande, será mejor, y después ya le he puesto el usuario y la contraseña, pero podríamos hacerlo todo a la vez. Si nosotros escribimos fmsadmin list files, el usuario y la contraseña, cuando pulsamos ya me devuelve esa información. Sí, es más rápido, pero ya os habéis dado cuenta que en el momento en el que yo escribo la contraseña se está viendo, la estáis viendo todos vosotros. En este caso no pasa nada porque es un servidor de pruebas, pero si es vuestro servidor en producción, eso podría suponer como un pequeño agujero de seguridad. Vamos a ir un poco más allá. Vamos ahora, por ejemplo, a cerrar una de las dos bases de datos. Por ejemplo, vamos a cerrar esta de aquí que se llama Alive. Siempre empezamos con fmsadmin y aquí ponemos close, ponemos Alive, ponemos fmp12 y ahora, lógicamente, tenemos que escribir usuario y contraseña. Si nosotros lo escribimos así tal cual, lo que nos va a pedir, vamos a ponerle aquí un espacio, ahí está. Cuando nosotros pulsamos el intro, nos va a pedir confirmación. ¿Realmente quieres cerrar esta base de datos? Tenemos que escribir la letra Y para sí, la letra N para no. Vamos a decirle por ahora que no, porque os quiero explicar que podemos evitar que nos pida esto simplemente poniendo un guión Y de yes. Si nosotros vamos a copiar esto, lo pegamos aquí, nos falta el 2, ponemos guión Y y ahora le ponemos las credenciales, son estas de aquí, copiamos, pegamos, le damos al intro y directamente el archivo se cierra. Es una manera rápida de no perder mucho tiempo a la hora de dar instrucciones que queremos que se lleven a cabo de inmediato. Alguno de mis clientes de consultoría me ha preguntado alguna vez si no puede tener una lista de los usuarios que están conectados en ese momento a FileMaker Server. Efectivamente, si entramos en la consola de administración, podemos ver ese listado, pero también lo podemos obtener utilizando línea de comandos. En estos momentos yo estoy conectado como admin a esta base de datos que se llama Contactos. Yo podría, utilizando el fmsadmin, decirle lístame los clientes. Hacemos así y me dice que hay un cliente que le asigna el ID 8. Esto me va a servir si más adelante quiero tirarlo a la calle o hacer cualquier otra gestión con este usuario. He accedido como admin con este ordenador y utilizando FileMaker Pro. Pero podríamos incluso enviarle un mensaje. Vamos a utilizar esto mismo, este send-m de mensaje, para decirle mantenimiento en 5 minutos, por favor, guarda tu trabajo.
Hacemos así, le damos al intro y sale aquí este mensaje de mantenimiento de 5 minutos. Por favor, guarda tu trabajo. Ya veis que todo esto es mucho más rápido que tener que entrar en la consola de administración de FileMaker Server para realizar todas estas tareas. Podemos incluso pausar una base de datos para hacer una copia de seguridad rápidamente. ¿Veis? Hacemos así, por ejemplo, esta base de datos ahora está pausada. Después, si queremos ponerla de nuevo en marcha, utilizaremos el resume, que aparece aquí, le damos al intro y la base de datos vuelve a estar en marcha. También podemos lanzar copias de seguridad que se ejecuten desde aquí. Por ejemplo, vamos a venirnos aquí, ponemos fmsadmin, backup, el Y para que no nos pregunte, le damos al intro y si me vengo ahora aquí a FileMaker, al servidor de FileMaker Server, esto lo podemos cerrar, abrimos aquí en backups, vemos que ahora acaba de hacerse esta copia de seguridad. Al hilo de esto, hay un comando muy interesante que es el que puedo utilizar para desactivar la copia de seguridad por defecto de FileMaker Server. Por suerte, los señores de Claris decidieron incluir una copia de seguridad que se ejecuta todos los días a las 12 de la noche con la configuración inicial de FileMaker Server, que es, como veis, esta que aparece aquí. Si yo tengo mi programación de copias de seguridad perfectamente programada, realmente que me haga esta a las 12, pues no me interesa mucho. Así que es algo que yo voy a poder quitar, simplemente con línea de comandos. Hacemos así, fmsadmin disable schedule 1, es decir, elimíname la programación número 1 que existe en FileMaker Server. Hacemos así, me pregunta si quiero hacerlo, le digo que yes, me pide credenciales porque no se las hemos puesto en el comando, me pide contraseña, hacemos así y esa copia de seguridad por defecto ya queda desactivada. Pero también podemos utilizar esta técnica de llamar a las programaciones para otras funcionalidades interesantes. Vamos a verlas. En este momento, FileMaker Server tiene dos programaciones. La primera, un guión de sistema que se encarga de actualizar el certificado SSL. Y la segunda es una programación de copia de seguridad que yo he llamado nocturna. Nosotros podemos venirnos ahora al terminal y utilizando el comando list schedules, ponemos el usuario y la contraseña, por supuesto, me va a devolver una lista de las programaciones que tiene mi FileMaker Server. Aquí tenemos la que acabamos de desactivar, este backup, que está disabled, status OK, esta es la renovación del SSL y esta es la copia de seguridad. Como veis, a cada una de esas programaciones le he asignado un número entero, 1, 2 y 3. Así que yo podría fácilmente ejecutar una de esas programaciones con línea de comandos. Por ejemplo, le voy a decir que me ejecute la 3, que es la de la copia de seguridad. Hacemos así, la programación nocturna va a ejecutarse ahora y si me vengo a la ventana donde tengo el servidor, veis que efectivamente se acaba de ejecutar esa copia de seguridad. No he tenido que hacer nada más que escribir el comando correspondiente en el terminal. Vamos a repasar ahora algunas funcionalidades que solo se pueden hacer con línea de comandos. Utilizando la línea de comandos vamos a poder saber cuál es la configuración que tiene en estos momentos mi servidor FileMaker. Simplemente ponemos get server config y me devuelve toda esta información. Pero no solamente eso, también podemos pedirle que nos devuelva la configuración que tiene en cuanto a la configuración web, el Custom Web Publishing. Hacemos así y me devuelve esa información. No obstante, lo que yo creo que es más interesante es poder modificar esa configuración directamente desde la línea de comandos. Aquí veis que tengo un tamaño de caché de 512, que es el que viene por defecto. Pues poniendo set server config cache size 1024, hacemos así y esa configuración queda modificada. Otra de las funcionalidades que nos puede
sacar de más de un apuro es el reinicio de la consola de administración. Para eso nos venimos a la línea de comandos, vamos a hacerlo un poco más grande, y ponemos fmsadmin restart admin server. Nos pide confirmación porque no hemos puesto ese -i y la consola de FileMaker Server se reinicia. Una vez ya se ha reiniciado, pues ya podemos seguir trabajando con normalidad. Esto nos va a venir muy bien, como digo, si en algún momento dado perdemos el acceso mediante el navegador a la consola de FileMaker Server. También podemos reiniciar nuestro motor de base de datos haciendo así, le decimos que sí, que nos lo reinicie. Pero yo creo que una de las funcionalidades más interesantes es la de poder resetear la contraseña de FileMaker Server en el caso de que a nuestros usuarios o al administrador del sistema se le haya olvidado. Vamos a ver cómo se hace. Imagina que te llama un cliente y te dice que no recuerda el usuario y la contraseña que puso cuando instaló FileMaker Server. Obviamente esto es un problema porque no puede acceder a la consola. Nosotros vamos a poder restablecer esa contraseña si recordamos el PIN que pusimos cuando se instaló ese FileMaker Server. Si habéis instalado ya algún servidor, os habéis dado cuenta que cuando se hace la instalación hay una opción que pone introduzca aquí un PIN. Ese PIN es el que te va a permitir ahora resetear la contraseña. Por lo tanto, sugiero que si haces alguna instalación en algún cliente, te guardes esas credenciales en un lugar seguro, especialmente el PIN. Es posible que el usuario no lo vaya a utilizar nunca si no tiene conocimientos para trabajar con la línea de comandos, pero a ti te interesa guardarlo, como digo, a buen recaudo. El comando que tenemos que utilizar es bien sencillo: fmsadmin reset pw reset password. Pulsamos el intro y me pide el PIN que puse cuando instalé esta máquina. Lo anoto, le doy al intro y me pide la nueva contraseña. Hasta ahora estábamos poniendo 666-333, pues vamos a poner 666-444. Le damos al intro, 666-444, hacemos así y la contraseña se ha cambiado al tiempo que me avisa que no es una contraseña demasiado segura. En el caso de que no tuvierais el PIN, pues nos quedaría otra más que volver a instalar FileMaker Server. Pero sugiero que os guardéis siempre, no solo esta parte del vídeo, sino también el PIN en un lugar seguro, porque normalmente cuando vais a necesitar utilizar estos comandos va a ser en una situación de emergencia. Una vez ya hemos visto lo esencial para que podáis empezar a trabajar con la línea de comandos, voy a hablaros de 3 herramientas adicionales que os van a ayudar a trabajar con el terminal. La primera de ellas se llama Typinator. Typinator, os he hablado en otros vídeos de esta herramienta, es un software comercial. No quiere decir que tenga yo ninguna comisión por mencionarlo, pero llevo utilizándolo muchos años y me ha ahorrado tanto tiempo que creo que merece la pena hablar de él. Simplemente es lo que se conoce como un text expander. Yo escribo una pequeña cadena de texto y esa cadena se reemplaza por un texto más largo. Me va a valer para utilizarlo no solo en la línea de comandos, sino en FileMaker, en cualquier parte de mi sistema operativo. Esta aplicación está solo para Mac, pero hay para Windows otras como atext o Text Expander que hacen exactamente lo mismo. La idea es que yo puedo, esta es la ventana de configuración de Typinator, definir una abreviatura, en este caso he puesto Xclients, y que me escriba todo este texto de aquí. Por ejemplo, si tenemos Xlist, me va a escribir todo esto. O sea, que si yo voy a trabajar con línea de comandos, voy a poder hacer esto. Ya estoy ahora de nuevo en el terminal, he puesto la misma contraseña que teníamos antes, y si yo aquí pongo Xlist, fijaos lo que pasa. Hacemos así, Xlist, y me lo reemplaza por fmsadmin list files. Hacemos así, pulsamos el intro y me devuelve esa lista. Lo mismo voy a poder hacer, pues, por ejemplo, con este de aquí de verificar. Cuando yo ponga xverify, me escribe ese texto más largo, le doy al intro
y hace esa verificación de las bases de datos. Este comando, por cierto, no lo habíamos visto hasta ahora. Esta sería una primera opción, es decir, crearme esos snippets que después me van a facilitar mucho la escritura en la línea de comandos. ¿Por qué X clients, X help? Bueno, pues porque yo he decidido ponerle la X, porque sé que no se va a disparar normalmente si pusiera solamente clients. Igual estoy escribiendo un texto en inglés y se me dispara el snippet. Podéis poner el prefijo que queráis. Eso ya lo dejo a vuestro criterio según reviséis la documentación de Typinator. Esa sería la primera herramienta. Vamos a ver ahora otra que tiene que ver con hardware. El dispositivo del que os voy a hablar y que os va a ayudar con la línea de comandos es el Stream Deck de la casa El Gato. Es este dispositivo de aquí que, como veis, son unos botones físicos que yo puedo configurar asignándoles acciones que se van a ejecutar en mi ordenador. Tengo aquí detrás la pantalla de configuración del Stream Deck que, pulsando, como veis, este botón, lo que va a hacer es abrir el terminal. Pulsamos el botón, se abre el terminal y a partir de ahí lo puedo configurar con cualquier acción. Para lo que nos interesa hoy lo he configurado con acciones de texto. Es decir, que si yo pulso este botón de aquí, el de Help, lo que me va a escribir es el comando para que me muestre la ayuda. Y además, algo muy interesante es que después de escribirlo, me va a pulsar el intro. Es decir, no voy a tener que pulsarlo yo a mano. Esas acciones se van a ejecutar automáticamente. Por ejemplo, voy a pulsar ahora este de aquí, el de Files. Hacemos así y como veis, pues me muestra rápidamente los archivos que tengo. Importante, tanto el Typinator como el Stream Deck no tienen que instalarse en la máquina donde está FileMaker Server. Estas dos opciones son únicamente para instalar en vuestra máquina en local. El motivo es porque ya sabéis que Claris nos dice, y con razón, que a FileMaker Server no hay que molestarle. No debemos instalar ningún otro software en nuestro servidor. Pero como podemos trabajar con el SSH en remoto desde nuestra propia máquina, pues aquí sí que nos va a ser útil. Es muy cómodo, imaginamos que algún cliente nos llama, me ocurre esto con el servidor, para tener que entrar, rápidamente me abro el terminal pulsando aquí el botón y después voy pulsando los botones que ya tengo configurados para que se ejecuten esos comandos. En este caso, como no es más que una demostración para el vídeo, he incluido las contraseñas aquí dentro del texto que se muestra en la configuración de Stream Deck. Esto podría ser un agujero de seguridad, dejarlas metidas ahí, porque si alguien tiene acceso a mi máquina, podría venirse y empezar a hacer cosas no deseadas. Por último, también pues, puede ser útil otra de las infinidades de funciones que se pueden hacer con un Stream Deck es lanzar la consola de FileMaker Server. Es decir, pulsamos ese botón y me aparece ya aquí la ventana del navegador con la consola de FileMaker Server. Insisto, esto es para instalar en la máquina en local, no es para instalar en el servidor. Y ya que tenéis vuestro Stream Deck, pues bueno, podéis configurarlo con muchas más acciones para el uso diario que hagáis con vuestro ordenador. La última herramienta de la que os quiero hablar es de The Missing Admin Tool. Esto es un archivo de FileMaker, es un FMP12, creado por mi amigo Klaus Laven de la empresa danesa Datamanix. Aquí os dejo la URL de thebrainbasket.com. No es la web de esa empresa, sino que es una página que tiene ciertos recursos ciertamente muy interesantes. En concreto, este nos va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda con la línea de comandos. Es una utilidad gratuita, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro email para que os llegue el enlace de descarga. Ya os digo que Klaus no os va a mandar correo basura, podéis ponerlo con total tranquilidad. Tiene muchas funcionalidades, pero sin duda para mí la más interesante en lo que nos ocupa en el día de hoy es esta de aquí. Nosotros desde esta pestaña de CLI Commands vamos a poder seleccionar el comando, el tipo y aquí ya me va a montar la query entera que yo voy a poder copiar y pegar. Además,
Aquí debajo viene una explicación completa de qué es lo que va a pasar cuando ejecute ese comando y además con las opciones. Desde luego ha hecho aquí Klaus un gran trabajo y desde luego que os va a ahorrar mucho tiempo cuando trabajáis con la línea de comandos. Pero, no obstante, me lo he dejado para el final porque creo que es interesante que conozcáis cómo es trabajar directamente con línea de comandos antes de empezar a utilizar estas ayudas adicionales. Confío en que este vídeo te haya ayudado a quitarte el miedo a utilizar la línea de comandos con FileMaker Server. Recuerda que en filemakermagazine.es tienes más contenidos sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. ¡Mucho FileMaker! Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.